Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. En esta oportunidad vamos a hablar de economía informal o de la larga tradición mercantilista y del denominado neoliberalismo en América Latina, del futuro electoral del Perú, del proceso constituyente que ahora va a encarar Chile, de los desafíos del nuevo gobierno de Bolivia y demás. De esto muy brevemente y además muy concentrado en coyuntura. Para esto no puedo tener mejor invitado. Él es abogado y economista, escritor académico y reconocido como uno de los más destacados intelectuales del Perú y de América Latina, diría yo. Junto a Hernando de Soto y Mario Ghibellini escribió El Otro Sendero, un libro muy influyente en toda la región desde que fue publicado ya por primera vez en 1986. Es académico adjunto del Cato Institute, profesor visitante y honoris causa por la Universidad Francisco Marroquín y miembro de la Mont Pelerin Society, entre otras varias facetas. Damas y caballeros, mi invitado hoy es nadie menos que el profesor Enrique Gersi. Profesor Gersi, un honor tenerlo en Poder y Mercado. Bienvenido. Muchas gracias, un gran placer. Para mí es un gran gusto estar en el programa y poder saludar a todos tus radioescuchas y televidentes desde Bolivia. Fabuloso, profesor Gersi. Para hacerlo breve, quiero preguntarle lo primero, algo de lo más importante que ha sucedido en la región. La aprobación del proceso constituyente, el plebiscito reciente que ha habido en Chile. Usted, como hombre de derecho, además de economista, como muy buen hombre de derecho y estudioso de la historia latinoamericana, ¿qué opinión le merece el hecho de que el país que mayor éxito ha tenido, al menos en los tiempos recientes, se está embarcando ahora en un proceso comparable al de Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y que en términos generales en América Latina estemos cambiando de constitución casi como si fuera de camisa? ¿Qué cree usted que le puede pasar ahora mismo a Chile? Bueno, yo haría dos comentarios. Respecto del cambio de constituciones, lo que tú has dicho, existe una tradición en América Latina que es bicentenaria, que confunde la realidad con el papel. ¿No es cierto? En América Latina creemos que cambiar la realidad es cambiar un papel llamado constitución, ¿no? Y esta compulsión que tenemos en América Latina, en Perú tenemos 12 constituciones, creo que en Bolivia han sido 24, ¿no? Parece que han sido un poco menos, pero hay una compulsión en América Latina por cambiar de constitución. Esto es porque en realidad ninguna de las constituciones de América Latina es realmente una constitución. Mira, en Inglaterra no hay constitución escrita, por lo menos. La constitución inglesa son las costumbres a partir de la Carta Magna que van limitando el poder de la autoridad estatal. Y nadie duda que existe, pese a que no esté escrita. Estados Unidos tiene una constitución, una sola, desde el inicio de la República. Ciertamente ha tenido modificaciones, algunas muy malas, como la prohibición. No nos olvidemos que bajo el influjo de los protestantes radicales, abstencionistas, abstemios, sistemáticos, tanto de alcohol como de tabaco, en Estados Unidos se prohíbe el consumo de alcohol durante 2 décadas. Eso fue por voto popular. Es decir, también los norteamericanos se suicidaron alguna vez. Después, cuando cayeron en evidencia, ¿no es cierto?, que no servía para nada la prohibición, volvieron a modificar la Constitución, dejando sin efecto la enmienda que prohibía la venta de alcohol en Estados Unidos. Bueno, en América Latina hemos ido por otro camino, ¿no? Acá cambiamos de constituciones a cada rato porque en realidad la Constitución no es un documento que sirva para limitar al poder, sino es un reflejo del poder. El gran problema de las constituciones en América Latina es que son documentos revolucionarios. No sirven para limitar el poder. La constitución inglesa, que es tradicional, la constitución norteamericana, las constituciones en el mundo desarrollado, son leyes, marco, ley de leyes, decimos los abogados, que sirven para limitar el poder. En América Latina, en el Perú en particular, y estoy seguro en Bolivia, en Chile, las constituciones son al revés, son instrumentos del poder. Entonces, en realidad no son constituciones. Cada vez que la gente cambia de opinión, cambia de estado de ánimo, como en Chile, se produce un estadio de locura colectiva, deciden cambiar de constitución. Eso lo único que hace es ratificar el hecho que en América Latina nunca hemos tenido auténticas constituciones. En segundo lugar,
La situación chilena es muy particular. Lo que ha sucedido en Chile fue un poco lo que pasó en el Perú el año 90. El descrédito absoluto de la clase política. En el caso del Perú, se canalizó por la aparición de dos líderes que eran de la clase social, digamos, de la sociedad civil, no eran líderes de la clase política, que fue el caso de Fujimori, que contendieron en esa elección, y la protesta popular se canalizó de esa manera. No hubo después un cambio de constitución, ¿no es cierto? También producto de un golpe de Estado de Fujimori, pero en general la protesta popular se canalizó a través de líderes que vinieron de fuera de la política. En Chile lo que tenemos es una protesta popular por múltiples insatisfacciones en las últimas décadas. No olvidemos que desde la caída de Pinochet el socialismo ha gobernado la mayor parte del tiempo a Chile, y es una cosa que quieren sistemáticamente los periodistas de izquierda silenciar, diciendo que el fracaso de Chile es el fracaso del neoliberalismo, cuando el fracaso de Chile es el fracaso del socialismo. ¿No es cierto? 2 periodos de la señora Bachelet y un periodo del señor Lagos, y luego los gobiernos de Elwin y de Frey eran bastante izquierdosos. En el Perú serían francamente de izquierda. De manera que en Chile ha gobernado básicamente la izquierda en los últimos 30 años, salvo el periodo y medio de Piñera, que ha estado tambaleándose en esta segunda oportunidad. Entonces, ¿quién fracasó? Pero hay una insatisfacción, ¿no? Los chilenos no saben por qué, porque tú le preguntas a los jóvenes chilenos. Yo he conversado con muchos. La semana pasada estuve en una convención, invitado por Zoom, una convención de Evópoli, que es un partido de centro-derecha, y siendo un partido de centro-derecha más bien liberal, ellos iban a votar por el referéndum. Y tú les preguntabas a los muchachos, muy amables todos ellos, partidarios del libre mercado, ¿eh? Y no te sabían decir, simplemente te decían que lo que había era que la necesidad de una protesta contra la clase política, institucional. En Chile hay partidos políticos muy antiguos, hay institucionalidades, entonces era una protesta juvenil, y eso es lo que fue, una gran protesta juvenil, ¿no? Contra un orden establecido, una especie de costra política que los gobierna. El pueblo chileno se hartó de ser gobernado por una clase política corrupta, autorreferencial, desconectada de la sociedad. Yo lo veo como un movimiento de masas en búsqueda de un líder. No lo hay. Entonces no sabemos qué puede ser. Puede ser de derecha, de izquierda, fascista, liberal. Todo depende de quién se logre colocar a la cabeza de esa revuelta popular que ha habido en Chile. Y puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser hasta un militar. Eso no sabemos en qué puede acabar la revolución chilena, ¿no? Es un misterio. Creo que va a depender mucho también de quién gana hoy día las elecciones en Estados Unidos. En Perú, como te comentaba el otro día por chat, la situación es siempre un poco distinta. El Perú, pues acá no hay instituciones. No sé si feliz o lamentablemente, pero eso se produce, produce que electoralmente tengamos siempre una situación sumamente singular. Acá no hay partidos. El partido que gobierna desaparece en la siguiente elección, ¿no? Y tenemos hoy día 34 candidatos presidenciales. Es decir, hemos batido todos los récords históricos. Ya el Perú la vez pasada tuvo como 20, no tiene 34. Y tenemos un sistema francés de doble vuelta electoral rígido. Entonces, de tal manera que tú ganas en primera vuelta solo si sacas más del 50%. Eso significa que como nadie va a sacar más del 50% con 34 candidatos, puedes pasar a la segunda vuelta con 10% o con 12%. Es decir, de repente terminamos teniendo como presidente a una persona que en la primera vuelta no sacó más votos que su familia, ¿no? Entonces, esta distorsión del sistema electoral. En el Perú tenemos un régimen político muy afrancesado, presidente con primer ministro, semiparlamentario, ¿no? Que es motivo permanente de conflictos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y hemos tenido el año pasado otro conflicto que terminó en la disolución del Congreso, cuestionada, ¿no es cierto?, aunque declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, de manera que siempre es impredecible la política peruana. Acá nunca gana el favorito. El peruano vota siempre de una manera extraña, es un voto protesta,
distinto al voto de protesta chileno, ¿no es cierto? Acá la gente no sale a tirar piedras a la calle, en el Perú no hay revoluciones, las revoluciones son siempre, se basan en la simple desobediencia. No, lo que hace el peruano es que no tira piedras en las calles como en Bolivia, que le gusta tirar su cartucho de dinamita, o en Chile, que incendian las estaciones de metro. No, en Perú simplemente no te hacen caso. No, esa es la manera de protestar del peruano, es que te ignora, sigue de largo. ¿Qué vas a hacer? Si la inmensa Profesor García, mayoría del país ni te hace caso. quiero preguntarle cuáles son sus expectativas del anuncio de la candidatura de Hernando de Soto a la presidencia del Perú y en todo caso, Mira, ¿qué se atrevería usted a sugerirle a él mismo? no, que se retire, porque él debió haber postulado hace una década, ya es un hombre de 80 años. ¿No es cierto? No tiene ninguna opción. Yo escribí un artículo este domingo donde hacía un poco un análisis de las distintas candidaturas. El problema que tiene la candidatura de Hernando es que él le quita votos, pocos, pero le quita votos en ciertos sectores urbanos de Lima, de nivel medio alto, básicamente, a Keiko Fujimori. La derecha en el Perú no tiene principios, tiene intereses nada más. No es como la izquierda. La izquierda en el Perú tiene las dos cosas, por supuesto. Pero como la izquierda tiene principios, ellos son fanáticos. En el Perú no están unidos, a diferencia del caso boliviano. Acá no hay un MAS, ¿no es cierto? En el Perú hay 15 candidatos de izquierda y todos se odian. Porque uno es maoísta, que acusa de revisionista al otro que es albanés, y el otro acusa al otro de revisionista porque acá les decimos los caviares, ¿no es cierto?, los socialistas rosaditos. Entonces todos se odian, pero como son fanáticos, nunca transan y no hay un frente de izquierda unida, porque si estuvieran unidos ganarían las elecciones. Lo que tiene es una izquierda muy dividida. ¿Qué pasa en la derecha? La derecha es al revés, como el electorado peruano es básicamente de izquierda, la derecha se une, ¿no es cierto? Y no tiene ningún problema en volver a votar por Keiko Fujimori, y eso es lo que le va a pasar a Hernando de Soto y a algún otro candidato a la derecha de Keiko. Que el populismo derechista de Keiko Fujimori, si bien no es liberal, pero es un populismo de derecha, ese electorado que hoy día puede tener alguna simpatía por Hernando, no va a pasar del 2 o el 3% en Lima, básicamente, puede fácilmente regresar a Keiko Fujimori, que el fujimorismo es una realidad social. El Perú por muchos años va a tener una votación fujimorista. El fujimorismo no baja el 10% consistentemente, pese a que está preso su líder, pese a que Keiko ha estado presa. Es decir, el fujimorismo existe. Y 10% duro, ¿ah? De tal manera que Keiko en una campaña le pone a ese 10% 3 o 4 puntos más y pasa a la segunda vuelta. Yo creo que Hernando debió haber intentado su candidatura una década atrás. Él ahora, al borde de los 80 años, comete un error, porque además es un hombre de prestigio, justificado o no, pero un hombre de prestigio, y se está jugando el prestigio, cosa que no debiera ser, porque yo creo que el electorado peruano no va a decantar hacia una propuesta intelectualista como la de Hernando, sino más bien populista, como la que puede representar la señora Keiko Fujimori, un caudillo norteño que tenemos en el Perú, que es un hombre muy poderoso, tiene 20% del electorado duro, que es César Acuña, que fue el alcalde de Trujillo, una ciudad al norte del Perú, y que tiene el control político del norte. Y eventualmente, bueno, el que va liderando las encuestas, que es un muchacho muy joven, ex arquero de Alianza Lima, un equipo de fútbol bastante popular, y que no es un político, digamos, que tiene el viejo discurso antipolítico, que todavía funciona. De hecho, él va adelante en las encuestas. Eso es muy prematuro en Perú, no sé cómo será en Bolivia. Acá no hay encuestas verdaderas hasta la semana anterior. Y dicen los encuestadores que los peruanos en realidad deciden en la fila de la votación. No, las encuestas son todas bastante relativas, ¿no? Hoy estamos en pandemia, es una elección un poco rara, me imagino que va a ser como en Bolivia, muchas redes sociales, están prohibidas las reuniones, entonces los mítines tienen que ser, no ha autorizado todavía el jurado de elecciones,
pero seguramente serán mítines con distanciamiento social y cantidad muy limitada de personas, y básicamente por redes sociales. Y eso, claro, en un país como el Perú, las redes a nivel urbano, juvenil, en tu generación más que en la mía, han penetrado mucho. Pero el Perú es como Bolivia, un país rural. Tenemos la mitad de la población en el campo, eso no tiene ni celular. Es decir, pensar en la campaña de redes sociales a nivel rural, donde está el 50% o el 45% de la población del Perú, no tiene absolutamente ningún sentido. Será la radio, seguramente, no, porque está prohibida la campaña por televisión. Es absurdo. Es decir, este gobierno de Vizcarra, entre las reformas políticas que pasó, prohibió la campaña por televisión. Solo va a haber la franja electoral, que es gratuita, ¿no? Y que todos los canales están obligados a darle a los partidos, pero eso, digamos, hace una campaña rara, pues, ¿no? Difícil de prever. Yo creo que tendríamos que hablar en febrero todavía para ver cómo esas encuestas van a aproximarse un poco. La elección es la primera semana de abril, pero no antes. Espero que vaya todo bien. Quiero preguntarle últimamente si ha estado siguiendo Bolivia. ¿Qué futuro cree que tiene Bolivia con el retorno del movimiento al socialismo, autor de la Constitución y de, como alguna vez lo he escuchado decir a usted, con todos estos procesos constituyentes, incluyendo el de Chile, que en realidad no son procesos además espontáneos, sino además golpes de Estado en cámara lenta? ¿Qué opina sobre el futuro de Bolivia e incluso para el Perú y Chile, de esta región tan especial de Sudamérica? Mira, tú sabes, para mí Bolivia es motivo de permanente interés porque mi mujer es boliviana, de manera que yo me siento también boliviano, mis hijos son mitad bolivianos. Entonces, Mauricio, para mí Bolivia es materia de discusión y angustia cotidiana acá en mi casa. De hecho, en Lima, en Perú, hay muchos bolivianos. Es bastante entretenido cuando hay las reuniones de los bolivianos, porque las migraciones son de distinta edad. Entonces están desde los viejos falangistas, ¿no es cierto?, pasando por los antiguos MNRistas. Acá Siles y Paz vivieron durante años, pasando por los partidarios de los militares, los de Goni, que están aquí. Hay varios asilados políticos, exministros de Goni, y gente de izquierda también. Entonces es sumamente entretenido escuchar las opiniones cuando se reúnen los bolivianos, porque la colonia boliviana en Perú es muy grande y muy querida. Mira, el retorno del MAS es pues yo creo que es un llamado de atención a todos los grupos de derecha, centroderecha, liberales y conservadores de América Latina, ¿no? Ya pasó en Argentina. Ha pasado en Bolivia exactamente lo que pasó en Argentina con el regreso de los Kirchner, ¿no? Se divide la oposición, la centroderecha, se divide, los grupos liberales, conservadores, son incapaces de hacer un frente unido. La izquierda hace un frente unido y gana. Eso es matemática electoral elemental. Lo mismo va a pasar en Perú si la izquierda se uniera. Tenemos la enorme suerte en el Perú de que nadie ha logrado unir a la izquierda nunca. No hay un Evo Morales, entonces nos hemos salvado. Porque si hubiera un caudillo, si hubiera un líder de la izquierda peruana, el Perú es sociológicamente de izquierda. Alan García, cuando joven, pudo haber sido ese líder. De hecho, en su primera elección, el año 85, mucha de la izquierda fue fagocitada por Alan García, que votó por él. Pero después Alan García se aburguesó, vinieron las acusaciones de corrupción, su segundo gobierno fue más bien un gobierno bastante de derecha, ¿no? Y nunca ha habido un líder que haya intentado hacer nuclear a la izquierda. Ollanta Humala pudo haberlo sido, pero Ollanta Humala ha sido el presidente más de derecha que hemos tenido en los últimos 20 años. Es decir, ganó haciendo un amague a la izquierda, pero gobernó más reaccionario que Fujimori. Es decir, el gobierno de Ollanta Humala en materia económica fue absolutamente de derecha. Entonces, claro, la izquierda en el Perú no ha hecho un esfuerzo unitario, ¿no? Y eso yo creo que la condena, porque la fragmentación de la izquierda es lo que está pasando en las 3 últimas elecciones. Mauricio, en el Perú, en Bolivia están unidos. En el Perú se presentan 15 candidaturas de izquierda. Entonces todas se quedan en 5%, no pasan la valla electoral siquiera, ¿no? Entonces ni siquiera entran al Congreso.
se quedan afuera, porque hay valle electoral de 5%. El resultado es que si se unieran, tenían el control de la política peruana y no la tienen. Felizmente, diría yo, ¿no? Pero claro, eso produce crisis de gobernabilidad, pues, porque hay un sector político importante, tal vez mayoritario, pero tan fragmentado, que es incapaz de tener una representación política, ¿no? Están los votos, está la opinión izquierdista, pero sin representación en el Parlamento. Entonces eso los hace antisistémicos. Y es lo que tenemos permanentemente con la izquierda peruana, que boicotea los proyectos mineros, boicotea los gobiernos y hace ingobernable al país, ¿no? La derecha, la última elección fue un caso increíble. Postuló en la segunda vuelta Keiko Fujimori, que quedó primera contra Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, Kuczynski era la derecha liberal y Keiko Fujimori la derecha populista. Fue la derecha contra la derecha. Es decir, la izquierda había sido arrasada en esa elección. Claro, ¿qué pasó? Bueno, ambos lo hicieron pésimo, ¿no? Keiko derrumbó a Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, sin entender que al derrumbar a Pedro Pablo Kuczynski, ella misma, como lideresa de la oposición, quedaba deslegitimada y acabó presa también. Entonces, fue un suicidio de la clase política, lo hicieron muy mal, pese a que ganaron cómodamente la elección del 2016. Había una mayoría inmensa de derecha en el Congreso que fue incapaz de hacer nada. Es decir, había entre los fujimoristas y los kuczynskistas, tenían el 90% del Parlamento y no fueron capaces de aprobar una sola ley que sirviera para el país. Se dedicaron a pelearse, ¿no? Estas luchas fratricidas hacen mucho daño a los grupos políticos. Entonces, yo creo que tenemos que aprender algunas lecciones, y yo creo que la lección básica es la unidad política, ¿no? El esfuerzo unitario, manteniendo las diferencias, es importante. Un poco como el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Más se parece un demócrata de derecha a un republicano que un republicano de izquierda a un demócrata de derecha. Pero los republicanos son capaces de unirse en un partido y dirimir sus discrepancias, ¿no es cierto?, en una elección interna, y van todos juntos. Y los demócratas también, pero los Southern Democrats, los demócratas del sur, son derechistas, absolutamente. ¿Usted cree, profesor Gersi, que para poder asumir estos desafíos de los que estamos hablando ahora mismo, Chile, Perú, Bolivia en particular, sea un buen momento para sugerirles a los liberales en general que se lancen a la política con mayor decisión? ¿Usted cree que podrían lograr a través de su filosofía política mayor unidad para enfrentar a la izquierda o estos procesos? Y yo creo que sí, los liberales deberían ser además los catalizadores de la unidad política en el continente. Los demócratas libres en Alemania, por ejemplo, el viejo Partido Liberal Alemán, es fundamental en las coaliciones de gobierno en Alemania. Los liberales en Inglaterra, que son minoritarios hace mucho tiempo, gobernaron con David Cameron y le hicieron posible a David Cameron un gobierno en minoría. Es la primera vez que en Inglaterra hubo un gobierno en minoría. ¿Por qué? Los liberales ingleses lograron hacer una coalición por primera vez en siglos. Los demócratas libres en Alemania y los liberales en Inglaterra nos demuestran, a los liberales en general, que el liberalismo político puede ser muy importante precisamente en buscar la unión entre los diversos grupos de derecha, conservadores, liberales, pero básicamente de democráticos que creen en el mercado libre, para hacer este esfuerzo unitario que es fundamental para defender el Estado de Derecho. Yo creo que el problema principal de América Latina es que la izquierda no cree en la democracia. No es un debate sobre un 1% más de impuesto a la renta, como se discute en Europa. Es decir, la diferencia entre la izquierda y la derecha europea es 1% más de impuestos. 2, digamos. En América Latina, la diferencia entre la derecha y la izquierda es la diferencia entre dictadura y democracia. Es decir, es más que una sutil diferencia. Entonces, es indispensable que los grupos de derecha, llamémoslo convencionalmente así, aunque a nadie le gusta en América Latina ser de derecha, tienen que unirse, porque son demócratas. Tenemos que unir a todos los demócratas. Y esa debe ser la tarea de los liberales. Los liberales siempre hemos sido partidos de cuadros. No somos partidos de masas. No hay en la historia un partido liberal de masas. Pero como somos partidos de cuadros en todas partes,
tenemos muy buenos profesionales, muy buenos técnicos, organizadores. Tenemos la obligación, siendo la conciencia de la democracia y la libertad en el mundo, de tratar de organizar frentes democráticos en todos nuestros países que nos permitan básicamente salvar el Estado de Derecho que se encuentra amenazado en América Latina. Ok, fantástico. Profesor Gersi, muchas gracias por su tiempo. Encantado, como siempre, de saludarlo. Mauricio. Un gusto. Saludos a todos los amigos en Bolivia. Un fuerte abrazo. Chao. Igualmente. Hasta luego.